La lluvia caía con furia aquella noche, como si el cielo llorara por lo que estaba a punto de ocurrir. En una modesta casa del barrio San Antonio, Clara preparaba la cena con esmero. Ajena a la tragedia que se cernía sobre ella, llevaba meses soportando las miradas frías y los silencios afilados de su esposo Darío, un hombre que alguna vez la amó con locura, pero que ahora parecía haber sido devorado por los celos y las sospechas. Todo por culpa de Eloísa, su suegra, una mujer amargada y manipuladora que no había dejado de sembrar veneno desde el primer día del matrimonio. Ella te engaña, hijo, le había dicho más de una vez. Con esa voz rasposa como de bruja, de cuento, ¿no ves cómo te mira con culpa? Hasta la vecina lo ha notado. ¿Qué esperas para abrir los ojos? Darío, que creció entre las mentiras de esa mujer, había aprendido a desconfiar antes que amar. Así, una noche cualquiera, impulsado por el odio y la certeza falsa de una traición, tomó un cuchillo de cocina y, sin darle tiempo a defenderse, apuñaló a Clara en el abdomen. Por mentirosa, gritó con rabia mientras ella caía al suelo con los ojos abiertos de horror. La policía llegó horas más tarde. Darío alegó defensa propia. Eloísa lloró y mintió como si su vida dependiera de ello, y el sistema les creyó. Clara fue declarada muerta en el hospital, pero lo que nadie sabía era que el destino tenía otros planes. Una anciana misteriosa que nadie conocía, pero que todos recordaban haber visto alguna vez caminando entre los callejones de la ciudad, apareció en la morgue esa misma noche. Tocó el cuerpo sin vida de Clara, susurró palabras en una lengua que no pertenecía a este mundo y desapareció. A la mañana siguiente, cuando los asistentes médicos entraron a revisar, el cuerpo de Clara había desaparecido. Clara despertó en una cabaña entre montañas, rodeada de silencio y frío. Tardó semanas en sanar no solo su cuerpo, sino su alma rota. La anciana, llamada Doña Tarsila, le explicó que no todas las muertes son el final, que algunas mujeres renacen para vengar lo que les fue arrebatado. No estás viva como antes, Clara, pero tampoco estás muerta. Estás entre dos mundos. Y ahora tienes el poder de cruzar las fronteras que los demás temen, le dijo con voz serena. Durante 3 años, Clara entrenó en secreto. Aprendió a mover energías con sus manos, a leer los pensamientos oscuros en los ojos ajenos, a manipular el dolor y transformarlo en poder. Empezó de cero, cambió de identidad. Invirtió en criptomonedas, negocios digitales y bienes raíces, con ayuda de un inversor anónimo que quedó fascinado con su inteligencia estratégica. En poco tiempo, la mujer que había sido dada por muerta construyó un imperio millonario bajo el nombre de Nova Clara, una empresaria que nadie podía rastrear pero que todos envidiaban. Y entonces regresó. Ahora vestía trajes de seda, conducía un Maserati negro y su rostro aparecía discretamente en revistas financieras bajo el título La Reina Desconocida del Norte. Nadie sabía quién era realmente. Nadie, excepto ella. El día que decidió enfrentar a su pasado, llegó sin anunciarse. Se bajó del auto frente a la casa donde había sido apuñalada. La misma, donde Eloísa ahora vivía sola y Darío trabajaba en un taller oxidado al final de la calle. Nadie la reconoció de inmediato. El cabello largo y oscuro, los ojos más fríos que la noche, la piel de porcelana. Clara ahora era otra. Pero dentro seguía siendo esa mujer traicionada que ardía por justicia. Y no venía sola. Traía consigo una orden legal de embargo, una investigación completa por evasión fiscal a nombre de Eloísa, una demanda por intento de homicidio archivada con nuevas pruebas. Y una promesa: nadie que la hubiera destruido saldría impune. Esa tarde, bajo la mirada atónita de los vecinos, Clara subió las escaleras de su antigua casa, irrumpió en el salón, donde Eloísa dormía en un sofá polvoriento y, sin pronunciar palabra, la abofeteó con una fuerza que no parecía de este mundo. El golpe no solo fue físico, fue el final de un ciclo, el colapso de todas las mentiras, la caída de una mujer que se había creído intocable. Eloísa gritó, lloró, pidió perdón,
Pero ya era tarde. La justicia no perdona cuando viene desde el otro lado. Clara salió, sin mirar atrás. El sol caía sobre la calle como un símbolo de renacimiento. Había cumplido su misión. Había resucitado no solo para vivir, sino para enseñar que incluso las almas rotas pueden reconstruirse con oro, fuego y dignidad. La sangre corría por el piso de mármol como un río oscuro y espeso, mientras la madre política, doña Estela, se arrastraba hacia atrás, los ojos abiertos como platos, incapaz de entender cómo era posible que esa mujer, a la que había enterrado moralmente y casi físicamente, estuviera ahora de pie frente a ella, con un vestido rojo de seda, un brillo de riqueza en cada gesto y una mirada que cortaba más que cualquier cuchillo. «Tú, ¿estás muerta?», murmuró Estela, su voz temblando como una hoja en el viento. «No, Estela. Estoy más viva que nunca. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste mientras sangraba en el suelo de tu casa? Que las mujeres como yo no merecen respeto, que mi hijo crecería mejor sin una madre, que era una vergüenza. ¿Lo recuerdas?». Estela sintió con la cabeza, apenas respirando. Un temblor le recorrió la mandíbula. «Pues vine a devolverte cada una de esas palabras», susurró Isabela, acercándose lentamente, cada paso resonando con fuerza, como si el pasado mismo marchara a su lado. «Y a decirte que mi hijo, Sebastián, el niño al que tú y tu hijo llamaron bastardo, hoy estudia en una de las mejores escuelas de Europa, porque yo lo saqué adelante, sola, con sangre, sudor y lágrimas. Y ahora tú vas a pagar por todo». Isabela no necesitó levantar la mano, solo sacó un sobre de su bolso de marca, lo dejó caer sobre la alfombra manchada y dijo con voz serena: «Dentro hay la orden judicial. Esta casa ya no es tuya. El negocio de tu difunto esposo, que robaste a sus socios, tampoco. Yo lo compré, todo, legalmente. Mientras tú dormías creyendo que me habías destruido, yo reconstruía mi vida y arrasaba con la tuya de Estela». En un arranque de desesperación, se lanzó hacia el sobre, intentando romperlo, gritar, negar la realidad. Pero sus manos temblaban tanto que apenas pudo sostenerlo. Isabela se giró con elegancia, como una reina que no necesitaba pronunciar sentencia porque la justicia ya se había ejecutado sola. En la puerta, su chofer la esperaba, al subir al auto. Isabela no miró atrás. No lo necesitaba. Había cerrado el ciclo, pero dentro de ella no había solo venganza. Había paz. Una paz que había nacido del dolor, pero que ahora florecía como una rosa oscura y poderosa. Esa noche, en su ático frente al mar, Isabela encendió una vela, no por Estela ni por su ex esposo asesino que seguía pudriéndose en la cárcel. Lo hizo por sí misma, por la mujer que fue, por la que sobrevivió, por la que renació. Sebastián entró corriendo, con su uniforme escolar y una sonrisa brillante. «Mamá, gané el primer lugar en matemáticas». Isabela lo abrazó, sintiendo el calor de ese pequeño cuerpo que había sido su única razón para seguir. «Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Nunca olvides que el valor no está en no caer, sino en levantarse con más fuerza». Y mientras el mar rugía allá afuera, como aplaudiendo su resurrección, Isabela sonrió. Ya no era una víctima. Era una mujer poderosa, una madre invencible, una reina en su propio reino. Sebastián se acurrucó en su regazo, su cabecita apoyada sobre el pecho de Isabela, como cuando era un bebé. Ella le acariciaba el cabello con suavidad, recordando todas las noches en las que lo había arrullado mientras lloraba en silencio, intentando ocultarle el hambre, el miedo, la desesperación. Nadie imaginaba cuánto había soportado para llegar a este momento. Y sin embargo, todo valía la pena por ese instante, su hijo, feliz, seguro, amado. «Mamá, ¿crees que el abuelo era malo también?», preguntó de repente, su voz infantil cargada de esa sabiduría inocente que a veces perfora el alma. Isabela tardó unos segundos en responder. No quería que su hijo creciera con odio, pero tampoco le mentiría. El abuelo permitió que pasaran cosas malas. No fue fuerte,
no te protegió, ni a mí. A veces, no hacer nada es tan malo como hacer daño. ¿Sabes? Sebastián asintió lentamente. Era un niño curioso, demasiado perceptivo para su edad. Sabía que su padre estaba en la cárcel. Aunque nadie le contara todo, sabía que su abuela Estela no lo quería. Y también sabía que su madre era la persona más valiente del mundo. ¿Y tú? ¿Cómo te hiciste tan fuerte? Isabela lo besó en la frente. Porque te tenía a ti. Después de que Sebastián se durmió, Isabela salió al balcón. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas. Respiró hondo. Por primera vez en años, no sentía miedo al futuro. Y sin embargo, dentro de esa paz había algo más, una llama encendida, una promesa. Sabía que su historia no era única. Había cientos, miles de mujeres como ella, golpeadas, traicionadas, abandonadas, silenciadas. Mujeres que necesitaban una mano, una palabra, una prueba de que la oscuridad no dura para siempre. Y entonces lo decidió, iba a contar su historia. No para humillar a sus enemigos, sino para inspirar a otras, porque la verdadera venganza no es destruir. Es brillar tanto que nadie pueda volver a apagarte. A la mañana siguiente, contactó a Clara Márquez, una periodista reconocida por su trabajo con víctimas de violencia doméstica. La recibió en su oficina, una sala de vidrio con vista al mar, donde la luz natural se filtraba como símbolo de su nueva vida. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Clara. Grabadora en mano, ojos llenos de respeto. Más que segura, respondió Isabela con firmeza. No quiero ser un fantasma. Quiero ser una voz. Y así comenzó. Relató todo. Desde la primera vez que su esposo la miró con desprecio hasta la noche en que la apuñaló creyendo que ella lo traicionaba. Desde las humillaciones de su suegra hasta los días en que vendía comida en la calle con Sebastián en brazos. Cada lágrima, cada golpe, cada silencio, ahora se transformaban en palabras. Palabras que quemaban, que liberaban, que despertaban. La entrevista fue publicada con el título Renací de mi sangre, la historia de Isabela Torres, la mujer que el dolor no pudo matar. En pocas horas se volvió viral. Las redes sociales ardieron. Mujeres de todo el país comenzaron a compartirla, a enviarle mensajes, a decirle que, gracias a ella, se sentían menos solas. Una de esas mujeres era alguien inesperado. Una noche, mientras revisaba correos en su laptop, Isabela vio un nombre que no le era desconocido, Juliana del Valle. Era la amante de su esposo, o al menos, la mujer a la que él había acusado falsamente de tener un romance con Isabela como pretexto para su violencia. Tembló un poco antes de abrir el mensaje, pero al leerlo, sus ojos se humedecieron. Isabela, no sé si me recuerdas. Tal vez esperes odio de mí o reproche. Pero quiero que sepas que yo también fui una víctima. Nunca fui tu enemiga. Él me manipuló, me engañó, me usó. Cuando me enteré de lo que te hizo, quise desaparecer. Pero hoy, después de leer tu historia, decidí levantarme también. Gracias. Gracias por ser fuerte por todas nosotras. Isabela apoyó los dedos sobre el teclado, conmovida, sin saber aún qué responder. Pero comprendió algo más profundo. En ese instante, el dolor que había vivido no era solo suyo. Había tejido una red invisible entre muchas otras mujeres. Y ahora, juntas, estaban despertando. Justo entonces, su teléfono sonó. Era el abogado. Había noticias sobre la apelación de su exesposo. Él intentaba reducir su condena, alegando que su inestabilidad emocional lo había llevado al acto. Isabela no se sorprendió. Sabía que los cobardes siempre intentaban reescribir la historia. ¿Quieres que declaremos de nuevo?, preguntó el abogado. No. Esta vez lo haré yo, frente a la cámara. Quiero que el país escuche, no solo mi verdad, sino la de todas las que no pueden hablar. Y así, mientras afuera el mar seguía rugiendo como testigo de su renacer, Isabela Torres preparaba el siguiente paso, porque su historia apenas comenzaba, porque ya no era una sobreviviente,
Era una revolución vestida de mujer. El llanto de doña Eugenia se convirtió en un susurro quebrado mientras veía a su nuera, ahora resplandeciente como una reina, caminar entre los escombros de lo que alguna vez fue su reino de manipulación. Camila no solo había sobrevivido, había renacido, más fuerte y con una serenidad en la mirada que atemorizaba más que cualquier grito. La mujer que alguna vez fue considerada débil, una carga, un estorbo, ahora era una figura pública poderosa. Aclamada por Miles y admirada por millones en redes sociales por su historia de renacimiento, liderazgo y justicia, Camila había utilizado parte de su fortuna para fundar una organización que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica, brindándoles apoyo legal, psicológico y económico. Su historia no se mantuvo en silencio, apareció en entrevistas, documentales y hasta fue reconocida por organismos internacionales por su lucha incansable por la equidad y la justicia. Lo que había comenzado como una venganza silenciosa, se convirtió en un movimiento imparable. Las mujeres de su comunidad, inspiradas por su resiliencia, comenzaron a alzar la voz. Y los secretos antes enterrados en casas de apariencia perfecta comenzaron a salir a la luz, pero la historia no termina, con aplausos y reconocimientos. Una noche, durante una gala benéfica celebrada en Madrid, Camila subió al escenario. Con un vestido color borgoña que parecía flotar con cada paso, tomó el micrófono y con una sonrisa apenas perceptible, miró directamente a las cámaras. Su discurso no fue preparado ni político, sino crudo y real. Me mataron una vez, dijo, y el silencio se apoderó del auditorio. Pero lo que no sabían es que una mujer que toca el fondo no desaparece, se transforma. Las imágenes de su antigua casa, del cuchillo ensangrentado, del funeral al que casi nadie asistió, se mezclaban en pantalla con las de su nuevo imperio. Escuelas, refugios, clínicas. Camila no hablaba con rencor, pero cada palabra tenía el filo de la justicia. A todas esas suegras que enseñaron a sus hijos a odiar, a desconfiar, a golpear. Los tiempos han cambiado. Hoy somos nosotras las que decidimos. En una esquina del salón, oculto entre las sombras, estaba él, su exmarido, Julián. Un hombre deshecho. Sin nombre ni poder. Había perdido todo, su empresa, su reputación, y sobre todo, su libertad. Fue condenado a 25 años por intento de homicidio agravado y falsificación de pruebas. Las evidencias de la traición de su madre también lo arrastraron a él. Ahora, solo podía ver desde la distancia cómo la mujer que una vez consideró suya brillaba más allá de su comprensión. Camila lo sabía. Sabía que estaba allí, que la observaba. No necesitaba encararlo ni decirle nada. Su sola existencia, su triunfo, era el golpe más fuerte, y eso era suficiente. Al finalizar la gala, una joven se acercó a ella con los ojos llenos de lágrimas. Gracias por no rendirse, le dijo, abrazándola. Camila acarició su cabello, viendo en ella su yo del pasado, frágil, confundida, herida. Y por primera vez no sintió dolor. Sintió paz esa noche, mientras observaba desde el balcón de su ático el horizonte de luces que cubría la ciudad. Camila comprendió que la justicia no siempre llega en los tribunales ni en las prisiones. A veces llega cuando logras vivir la vida que otros te negaron, cuando tu existencia misma se convierte en la mayor revolución. Y así, mientras las estrellas se reflejaban en el cristal de la ventana, Camila supo que su historia apenas comenzaba. Esa madrugada, mientras la ciudad dormía, Camila caminaba descalza por el mármol frío de su ático. En silencio, cada paso resonaba como eco de un pasado que ya no dolía. Había perdido todo una vez, su esposo, su familia, su vida entera. Pero ahora lo tenía todo, y más aún, su dignidad, su libertad, su voz. El timbre sonó. No esperaba a nadie. Abrió con cautela. Frente a ella, una figura encorvada por los años y la culpa. Doña Eugenia. No había guardaespaldas ni cámaras en ese momento, solo dos mujeres, frente a frente, unidas por una historia sangrienta. La ex-suegra temblaba, sus ojos apagados.
sus manos arrugadas sujetando un pañuelo bordado. Camila susurró, no vengo a pedirte nada. Solo quiero que sepas que todo lo que hice fue por miedo. A que mi hijo se fuera, a perder el control, a no ser nadie. Pero tú sobreviviste a todo. Camila respiró profundo. No había odio en su rostro. Solo un cansancio inmenso y una paz feroz. La mujer que una vez se inclinó ante un perro, ahora era la reina que decidía quién entraba a su castillo. No necesito tus disculpas, Eugenia. No para sanar, pero te perdono, no por ti, por mí, porque merezco estar libre, incluso de este rencor. Doña Eugenia rompió en llanto. Se arrodilló ante ella, irónicamente repitiendo la escena que ella misma provocó años atrás. Camila, sin decir más, simplemente cerró la puerta con suavidad. No hubo gritos. No hubo venganza. Solo justicia en su forma más pura. Vivir. En paz. Días después, Camila fue invitada a hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su historia ya había dado la vuelta al mundo, desde pueblos de Tailandia hasta barrios en México. Mujeres escribían su nombre en pancartas, lo tatuaban en la piel, lo susurraban a sus hijas antes de dormir. En su discurso, Camila no habló como víctima ni como heroína. Habló como mujer, como símbolo de lo que se puede construir cuando se nace del dolor, pero se elige el amor propio. Me obligaron a inclinarme ante un perro, pero nunca pudieron quebrar mi alma, dijo. Con la voz firme y luminosa, hoy no regreso a vengarme, regreso para inspirar. Porque ninguna mujer merece callar su dolor y todas merecen un lugar donde empezar de nuevo. La ovación fue ensordecedora. La cámara la captó sonriendo, con una lágrima recorriendo su mejilla, no por tristeza, sino por el peso de haber recorrido el infierno y haber encontrado el paraíso en sí misma. Volvió a casa esa noche, no como una celebridad, sino como Camila, la niña que soñaba con un amor verdadero, la joven que creyó en una familia, la mujer que renació de su tumba. En su habitación colgaba un cuadro con la frase bordada que su abuela le enseñó: el dolor te prueba, pero tu espíritu decide quién eres. Encendió una vela, se sentó frente al ventanal. Y por primera vez en mucho tiempo, cerró los ojos sin miedo, porque el pasado ya no dolía, y el futuro le pertenecía.